paso a la exposición de nuestro hermano David. Oremos, hermano, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en esta tarde noche por habernos bendecido con este día. Gracias también por el ánimo de los hermanos y hermanas presentes en la plataforma y a través del Facebook Live para seguir, Padre Santo, indagando, leyendo, escudriñando y sobre todo, Padre Santo, aprendiendo para aplicar a nuestras vidas las buenas lecciones que tus hijos, nuestros hermanos, traen noche a noche. Padre, en esta oportunidad queremos pedirte por el hermano Rodríguez, el hermano David, será quien traerá, Padre Santo, el mensaje de esta tarde. Rogamos que lo guardes y lo bendigas a él, a los suyos, a la congregación donde él es miembro, y así, Padre Santo, a todos nosotros, por favor, que haya un corazón disponible, dispuesto para retener, Padre Santo, tu santa y bendita palabra. Gracias por el ánimo también de los hermanos de Pan de Azúcar, por hacer, Padre Santo, llevar a cabo este proyecto para aprovecharnos mucho de tus hijos. Rogamos por quienes a esta hora padecen en los hospitales por diversas enfermedades, Padre Santo, y especialmente por esta pandemia. Sé con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros parientes, nuestros vecinos, y así, Padre Santo, a lo largo y ancho de este mundo, sé con todos, Padre Santo, aquellos que habrán de escuchar tu palabra en especial. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra oración a esta hora, Padre. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano José. Mi hermano David, adelante, ya haremos el micrófono a su disposición, también la aplicación de compartir pantalla. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias nuevamente. Gracias, hermano Oscar. Gracias por el espacio. Gracias a todos los hermanos por conectarse y poder compartir esta hora del estudio de la palabra de Dios. Y agradezco a los hermanos organizadores de esta plataforma por la invitación que me han hecho llegar para poder estar hoy con ustedes. Y como bien decía el hermano Oscar, voy a compartir pantalla, así que permiso, hermanos. ¿Allí pueden verlo, hermanos? Sí. Perfecto. Bien, hermanos. Muchas gracias nuevamente. Siempre es un honor poder compartir con los hermanos queridos, hermanos que conozco, hermanos de aquí de Argentina también, que están conectados, como el hermano Alberto, hermano Waldo, hermanos en que hemos pasado buenos momentos juntos, y poder verlos en esta plataforma siempre es de mucho ánimo. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, hoy tiene que ver con el discernimiento, y es ahí el título en el cual pueden ver en pantalla. Tiene que ver con la habilidad para discernir. Y cuando hablamos del discernimiento, hermanos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos esta palabra, discernimiento? ¿Qué valor le estamos dando a esta palabra, discernimiento? Y no debemos olvidar, hermanos y hermanas, que el discernimiento es una característica vital para poder vivir la vida. Y aún más, el discernimiento es una característica principal para poder vivir la vida cristiana y poder vivir una vida cristiana en santidad. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana en santidad, es importante, hermanos, el discernimiento. Y otra cosa también interesante es que el discernimiento es una de las cualidades de la mente de Cristo. Y si es una de las cualidades de la mente de Cristo, también debe ser una de las cualidades de nuestra mente. Vamos a leer nosotros algunos pasajes de las Escrituras, y principalmente del Antiguo Testamento en este momento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre la necesidad del discernimiento. El primer pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 13. El pueblo de Dios estaba siendo un pueblo corrupto, según el contexto de este capítulo, y los placeres y los banquetes, es decir, las fiestas, estaban siendo o constituía y ocupaba un lugar en el pensamiento diario del pueblo de Dios,
en este momento. Y según la Biblia de las Américas, como ven en la pantalla, dice Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo. ¿Por qué estaba cautivo el pueblo? Por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Era la razón. El pueblo estaba cautivo, estaba envuelto en los placeres y banquetes mundanos, en las fiestas. Eso era su pensamiento, su mentalidad, su enfoque. Y es por eso que, lamentablemente, el pueblo de Dios estaba caminando en ese camino por la falta de discernimiento. Pero más adelante, en el mismo libro de Isaías, capítulo 27, versículo 11, Dios estaba tratando de restaurar la restauración de su pueblo por medio de la destrucción de sus ídolos y por medio de que ellos se arrepintieran. Pero la totalidad del castigo, como se describe en el contexto, por ejemplo, versículo 10 y este versículo, sería aplicado a todo lo que habían pecado contra Dios. Y es por eso que el texto dice, cuando su remaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y les prenden fuego. Porque no es pueblo, mira lo que dice, no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. La falta de discernimiento de ellos con respecto a la esencia de la santidad de Dios constituía una razón importante para poder retirar su amor, poder retirar su compasión, su misericordia de ellos. Pero también tenemos otro pasaje. Es el pasaje de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Dice el texto, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. En este capítulo podemos ver los deberes de los sacerdotes, especialmente lo relacionado con las diversas personas que estaban allí en el templo, ¿no? Y las clases de sacrificios que debían ofrecerse. Por eso que Dios esperaba que los propios sacerdotes fueran entendidos en la ley y fueran maestros y que fueran capaces por medio de instruir al pueblo para que el pueblo pudiera discernir entre el bien y entre el mal. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, hermanos, hay una oración maravillosa por parte del apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos en Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 9, y sigo utilizando la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Filipenses 1:9, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, y también dice, y en todo discernimiento. Y en todo discernimiento. Teniendo, hermanos, estos pasajes en mente, es importante que nosotros podamos ver ahora cuál es el significado de la palabra discernimiento. Bueno, el significado en realidad ha sido definida de diferentes maneras, diferentes formas. Por ejemplo, según Wikipedia, que es la enciclopedia libre que uno encuentra en el Internet, nos dice en cuanto a esta palabra discernimiento que es una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica, criterio o capacidad de distinguir. Esta es la definición que nosotros encontramos de la palabra discernimiento. Y cuando hablamos de un discernimiento espiritual, ¿de qué estamos hablando, hermano? De un discernimiento espiritual, porque como cristiano
necesitamos discernir espiritualmente las cosas. Y la definición yo creo que sería la habilidad para distinguir la verdad del error. Es el discernimiento espiritual. La habilidad para distinguir la verdad del error. También es la habilidad de ver dónde está oscuro, porque muchas veces las cosas no las vemos tan clara como nos gustaría poder verlas, porque muchas veces las cosas no están claras. Y tenemos que nosotros aprender a tener la habilidad para poder discernir cuando las cosas no están muy claras. Y el discernimiento espiritual tiene que ver también con la capacidad de ver la vida a través de ¿qué cosa? De la revelación de Dios. Que podamos ver la vida a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro filtro que nos ayude a nosotros a poder ver las cosas que necesitamos entender. Y estos son conceptos simples, conceptos sencillos, que nos ayuda a tener una idea de lo que nos estamos refiriendo en cuanto al discernimiento. Pero yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros podamos ver algunas palabras en hebreo que tiene que ver con esta palabra discernimiento. Y eso nos va a dar a nosotros mayor luz, mayor comprensión y entendimiento a la hora de discernir. Por ejemplo, podemos ver la palabra discernimiento en hebreo, y una de las palabras que se utiliza en hebreo es bin. Bin. ¿Qué significa esto? Perspicacia o entendimiento. Considerar, percibir, ser prudente, observar finamente. Este es uno de los significados de la palabra discernimiento en hebreo. Y es interesante, hermanos, que Satanás, nuestro adversario, nos ataca por el lado fino para poder hacernos caer. Y esto es muy interesante entenderlo y saberlo, hermanos, que Satanás siempre está buscando el lado fino para poder hacernos tropezar. Aquello que no podemos lograr percibir o distinguir y donde Él nos hace ver algo como bueno y no como malo. Es decir, Él nos muestra algo como muy bueno, pero en realidad es malo. Satanás actúa de una manera muy fina. Otra de las palabras para discernimiento, también en el hebreo, es ven. ¿Qué significa ven? Bueno, lo que está hablando en el hebreo allí es distinguir o elegir entre múltiples opciones. Entre múltiples opciones. Hay un pasaje, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Primera de Reyes 3, verso 9, que nos dice allí: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Se debe entender, hermanos, que no existe nada neutro. Dios tiene una opinión para cada situación y muchas veces las cosas, como dije hace un momento, no son tan claras o tan obvias para poder discernirlas. Y es por eso que Salomón aquí pide en su oración un corazón ¿de qué? Un corazón de entendimiento. Un corazón de entendimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y es lo que debemos hacer. Cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos orar y pedir a Dios un corazón de entendimiento y discernimiento para muchas cosas, porque muchas veces, hermanos, las cosas no son tan claras en la vida. Y nosotros necesitamos, hermanos, pedir entendimiento, discernimiento, para poder juzgar entre lo bueno y entre lo malo. Pero hay otra palabra en hebreo que también se utiliza en discernimiento, y es la palabra vina. Esa palabra sencillamente significa entendimiento. Primera de Crónica, el capítulo 12, versículo 32,
Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir ¿qué cosa? Los tiempos, y lo discernían con conocimiento. Hermanos y hermanas, sabemos que vivimos hoy en día tiempos difíciles. El 2020 fue un año muy difícil y en el que vamos ahora no ha cambiado mucho. Así que estamos viviendo tiempos difíciles y por lo tanto necesitamos tener nosotros la habilidad para discernir los tiempos. Tenemos que tener la habilidad para discernir los tiempos que pasamos como iglesia, porque como iglesia, mediante los años vamos pasando por diferentes etapas, diferentes tipos de madurez. Tenemos que tener discernimiento como familia, porque nuestros niños, hay una etapa donde son pequeños, pero después entran en una edad de la adolescencia, después son jóvenes, después ya se casan, en fin, pasamos por momentos diferentes a través de la vida y son tiempos difíciles y necesitamos tener discernimiento para poder guiar a nuestra familia. Discernimiento, entendimiento como individuo. Y hay una palabra más, y es la palabra tebuna. Esa palabra significa habilidad para discernir un curso de acción. Así como la palabra amor tiene varias definiciones en el griego, la palabra discernimiento tiene varias definiciones, en la cual estamos viendo aquí que tabuna significa habilidad para discernir un curso de acción. Es decir, que es la habilidad para poder discernir en tiempos turbulentos. Tomar un curso de acción rápido. ¿Qué hacemos en medio de una situación difícil? Ustedes recordarán, hermanos, esta película que yo estoy mostrando en pantalla, Sully. Y si ustedes tienen esta plataforma de Netflix, quizás puedan verla allí, una película muy interesante. Pero ustedes recordarán que este capitán, este piloto de avión, allá por el año 2009, había despegado con su avión lleno de pasajeros y a medida que iba tomando altura, vino una bandada de pájaros y entraron en el motor y el motor se dañó y el avión empezó a perder altura. El piloto tuvo que tener un discernimiento en ese momento. ¿Qué hago? Porque al perder altura, el avión estaba cayendo a tierra. Y él decidió volver porque le quedaba la pista de aterrizaje donde había partido más cerca y quiso volver. Pero resulta que él no llegaba y quería aterrizar en New Jersey, en una pista de New Jersey cerca de Nueva York, y tampoco llegaba. ¿Y cuál fue el curso de acción que tomó en medio de esta turbulencia, en medio de esta situación? Decidió aterrizar en el río Hudson, allí en Nueva York. Y fue que aterrizó y afortunadamente nadie resultó herido, nadie murió, porque no se registró ningún daño en ninguna persona. Claro, cuando vemos esta palabra, tebuna, la habilidad para discernir en curso de acción, pongo como ejemplo esto, es que el discernimiento debe hacer que nosotros podamos tener o tomar un curso de acción rápida en una situación en la cual nos toque atravesar. Porque una vida sin reflexión, hermanos, por definición, no será una vida de discernimiento. Es por eso que me he tomado el tiempo para poder mostrarles cómo se utiliza esta palabra discernimiento en el Antiguo Testamento. Y en el griego tenemos también la palabra discernimiento. En el griego es diacrino, y esa palabra significa discernimiento, separación, hacer distinción, juzgar. Esto sencillamente significa. Ahora, con todo esto, hermanos, nosotros ya tenemos una idea cómo es utilizada esta palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Ahora, ¿cómo puede el cristiano adquirir discernimiento? ¿Y por qué hacemos esta pregunta, hermanos? Porque el discernimiento es la cualidad. Dijimos al principio que es una cualidad importante. Era parte de la cualidad de la mente de Jesús. Y el discernimiento es la cualidad de un cristiano maduro. El pasaje de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14 se nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y estoy utilizando la Biblia de las Américas, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberías ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, hermanos, según este pasaje, ¿qué es lo que se requiere para tener discernimiento? Al menos vemos dos cosas. Se necesita leche y también alimento sólido. Porque hay una realidad, hermanos, y la realidad es que no podemos mantenernos en las verdades esenciales de las Escrituras, porque lamentablemente mucha gente se detiene allí, conoce algunos pasajes, sabe acerca de la iglesia, del plan de salvación, el bautismo para perdón de pecados. Son verdades esenciales, pero allí se quedan. Necesitamos ahondar en el estudio de las Escrituras. ¿Por qué razón? Para poder tener los sentidos ejercitados. No podemos nosotros tener los sentidos ejercitados si no estudiamos, discernimos, adquirimos conocimiento de las Escrituras. Miremos el texto, lo que el texto está diciendo. El texto dice que el discernimiento diferencia entre el bien y el mal, según el versículo 14. Eso es lo que hace el discernimiento. Va a poder diferenciar, distinguir entre lo que es bueno y con lo que es malo. Ahora, también el discernimiento, ¿qué requiere? El discernimiento requiere del estudio profundo de la palabra. Y es ahí, como dice el versículo 13, está el alimento sólido. Alimento sólido. Pero también el discernimiento es para personas diligentes. Como dice el verso 14, aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Pero hay una realidad, y la realidad es que no todo cristiano discierne bien. Y la razón por la cual muchos de ellos no disciernen bien, y debemos tener paciencia muchas veces, hermanos, con este punto, y es que la razón por la cual muchos no disciernen bien es porque son solamente consumidor de leche. Y es por eso que lamentablemente muchos cristianos no progresan. En vez de progresar, están regresando. ¿Por qué? Y la razón es porque tienen un entendimiento pobre. Porque como dice el versículo 11, son tardos para escuchar. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sabemos, hermanos, que todos los problemas que la iglesia en Corinto tuvo, y aquí en el contexto era un problema del hablar en lenguas, todos los problemas que la iglesia en Corinto tuvo fue producto ¿de qué? De la niñez, producto de la inmadurez, la división, el uso y abuso de los dones, la falta de amor. Todas estas cosas constituían un gran problema. Por eso Pablo dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, solamente ahí.
pero maduros en el modo de pensar. Y esta es la madurez, hermanos y hermanas, que necesitamos en las congregaciones. La madurez de parte de los miembros, sean hombres o sean mujeres. Porque realmente la inmadurez nos causa múltiples problemas. Muchas congregaciones han estado en problemas serios por una sencilla razón, la inmadurez. Muchos matrimonios tienen serios problemas por cosas que son de niños. La inmadurez. Por eso es importante el conocimiento, es importante el discernimiento, es importante madurar, que crezcamos. Y es por eso que cuando tenemos esta clase de actitud de crecer, de madurar, de discernir las cosas, hay algo que a Dios le agrada. Y eso es, ese es el punto aquí. Dios se deleita cuando alcanzamos la capacidad de poder discernir las cosas. Porque no solamente necesitamos discernimiento y madurez, sino que Dios se deleita en que alcancemos la capacidad de discernir. Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículos 5 al 9 leemos. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que les ha dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Y mira lo que dice el verso 9, hermano y hermana. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Hermanos, es muy interesante este pasaje. Estos versículos son muy interesantes porque este es el tipo de oración que Dios quiere. Y este es el tipo de oración en el cual Dios se deleita. La oración que nos lleva a pedir a Dios que nos dé la habilidad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque como ya vimos anteriormente, muchas veces lo que es bueno y lo que es malo no se puede visualizar fácilmente. Esta es la clase de oración que todo cristiano necesita hacer. Pero vamos a hacer algunas observaciones en el texto. Dice el texto, pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? ¿Qué pidió Salomón? Salomón pidió discernimiento para juzgar debido a las múltiples situaciones a las que él se iba a tener que enfrentar. Hermanos, esto es muy interesante. ¿Quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? El pueblo de Dios era un pueblo grande. Y Salomón está pidiendo a Dios discernimiento, entendimiento, sabiduría para poder juzgar, tener un justo juicio debido a las múltiples situaciones a las que él se debía enfrentar. Y sabemos, hermanos, que esta vida es compleja. Y es por eso, hermanos, que tenemos muchas opciones. Es como ir al supermercado y ver en la góndola un mismo producto para ver con cuál nos quedamos, porque tenemos un mismo producto, pero con varias opciones. Es por eso, hermanos, que este pasaje nos enseña, la actitud de Salomón nos enseña mucho en cuál debe ser nuestra actitud a la hora de orar a nuestro Dios. Para aquellos quienes somos predicadores del evangelio, que estamos tratando de guiar a la iglesia y guiándolo hacia ¿dónde? Al cielo.
a la santidad. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos un llamado al discernimiento. Dice Proverbios 2, verso 1 al 6, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si las buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor, ¿qué es lo que da? Según el verso 6, da sabiduría. Esto me recuerda mucho a aquel pasaje de Santiago 1, que dice que a los que están faltos de sabiduría, pídala a Dios, el cual Él la da abundantemente y sin reproche. ¿En qué contexto está ese pasaje? Bueno, en un contexto de pruebas, en un contexto de dolor, en un contexto de angustia, en un contexto de situaciones difíciles que a veces tenemos, y que también en esos momentos difíciles que necesitamos pedir a Dios entendimiento, sabiduría, discernimiento, para no estar dando manotazos de ahogados en esos momentos difíciles que la vida a veces nos presenta. Entonces, hermanos y hermanas, se debe buscar el entendimiento. ¿Cómo qué? Como dice el texto, como plata y tesoro. Y estas son las oraciones, y soy repetitivo en esto, estas son las oraciones necesarias que todo cristiano debe hacer ante otras oraciones que son muy pequeñas frente a estas oraciones que muchas veces son muy egocentristas. Necesitamos pedir discernimiento para todas las órdenes de la vida. Necesitamos pedir discernimiento para nuestros matrimonios. Necesitamos pedir discernimiento para nuestros hijos. Discernimiento para nuestras relaciones. Para nuestros trabajos. Discernimiento para la iglesia. Y todos, no es solamente un pedido del predicador. Porque no olvidemos lo que Efesios nos enseña. Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, que dijo que la iglesia crece por la actividad propia. ¿De quién? De cada miembro. Por lo tanto, hermanos, cada miembro debes aprender a discernir las cosas. Esto es vital, esto es esencial. Y esto hará de una iglesia fuerte, hará de matrimonios fuertes, hará de relaciones fuertes y hará de tener comunicación social fuerte hacia los demás. ¿Por qué? Porque aprendemos a discernir y vamos a evitar un sinnúmero de problemas. Ahora, requerimientos para discernir. Bueno, primer punto, discernimiento espiritual. Como bien dice 1 Corintios 2, verso 14, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no lo percibe? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es una de las razones por la cual muchos hermanos a veces entran en grandes problemas internos en cuanto a su fe, porque a veces no tienen un problema y no lo disciernen espiritualmente. Entonces fácilmente a veces se decaen, y no estoy diciendo que el desánimo sea un pecado en sí, porque todos nos desanimamos, todos pasamos por momentos tristes. El problema es que ese sentimiento negativo se apodere de nosotros y se apodere de nuestro discernimiento y se apodere de nuestras decisiones. Ahí entramos en problemas. Entonces tenemos que aprender a tener un discernimiento espiritual. Si yo me alejo de la palabra de Dios, me alejo de la oración, me alejo de la iglesia, me alejo de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es difícil que yo pueda discernir las cosas de una manera espiritual. Al no tener conocimiento escritural, no puedo tener discernimiento espiritual. Otro punto importante es que hay que tener amor por la habilidad para discernir. Amor.
Proverbios 2, como ya lo habíamos leído hace un momento, lo volvemos a leer aquí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que encierra este proverbio? Amor por el conocimiento, amor por el discernimiento, amor por aquellas cosas que Dios nos presenta en su palabra. Como dice también un proverbio, hay delicia. Yo me deleito en las cosas espirituales. Pero para poder tener un discernimiento espiritual, debemos tener amor por la habilidad para discernir. También debemos tener humildad para depender de Dios. Humildad. Y ahí está el texto de 1 Reyes 3:7, que ya lo habíamos leído anteriormente, cuando dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esto es humildad por parte de Salomón. Aquí vemos la actitud humilde de Salomón al decir que él era un joven inexperto. Era un joven inexperto. ¿Y qué está pidiendo aquí? Bueno, pide sabiduría. Y esta es la clase de humildad que debe acompañarnos al orar, porque nos ayudará a tomar aquellas decisiones que necesitamos para agradar a Dios y poder vivir una vida correcta, una vida sana, una vida como Dios quiere. Por eso, hermanos, sabemos que el orgullo humano hace que muchas veces se tomen decisiones cerradas, decisiones a la ligera. El orgullo muchas veces hace de que tomemos decisiones y eso va a tener consecuencias atroces en nuestras vidas. Vamos a tener consecuencias tristes. En cambio, el humilde, el espiritual, va a discernir todas sus decisiones. Todas sus decisiones. Porque desde el momento, hermanos, que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, durante todas esas horas, estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos y hermanas, con la mano en el corazón, y no es algo que me tiene que responder a mí, pero yo me incluyo en ese grupo, cuántos de los que estamos aquí, muchas veces el orgullo nos llevó a tomar decisiones cerradas, decisiones equivocadas, decisiones que las consecuencias han sido difíciles y tristes? Ahora veamos otro punto antes de finalizar. Vamos a ver los opositores del discernimiento. El primer opositor que tenemos del discernimiento es el propio corazón. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque como dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y bien sabemos, hermanos, que aunque la palabra de Dios regenera el corazón engañoso, muchas veces seguimos siendo engañados. ¿Por qué? Porque no olvidemos que una de las palabras en hebreo, que es la primera palabra, bin, en hebreo, de discernimiento, tiene que ver con algo muy fino. Y Satanás utiliza la parte muy fina, trabaja finamente para hacernos caer. ¿Y dónde trabaja Satanás? En nuestro corazón. Muchas veces el corazón es engañoso. Entonces el corazón debemos nosotros que trabajar día a día con él, comunicarnos día a día con él. Y la palabra de Dios, ¿qué tiene que ser? La palabra de Dios tiene que ser el filtro de lo que entra de afuera a nuestra mente, a nuestro corazón, y de lo que sale de nosotros hacia afuera. Esto debe utilizarse como un filtro. Otro de los enemigos o los opositores del discernimiento tiene que ver con las influencias culturales. Esto es muy importante, las influencias culturales. Isaías 5, verso 20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Las culturas en diferentes partes enseñan o prevalecen cosas que no distinguimos muchas veces si es bueno o es malo. Pero a veces los acostumbramientos culturales, y no estoy diciendo que todos sean malos, pero los acostumbramientos culturales suelen hacer que jamás nos preguntemos si esto es bueno o si esto es válido delante de Dios. Tenemos que preguntarnos si esto es bueno. A veces yo he escuchado hermanos y hermanas que a veces dicen, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo nací así. Hermanos, no, tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser Cristo quien viva en nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. Es la influencia poderosa de la palabra de Dios la que debe cambiar mi mente, mi corazón, mis culturas, mis formas, si así lo he aprendido y si es algo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, el corazón es un opositor del discernimiento. Las influencias culturales muchas veces son uno de los opositores del discernimiento, y también lo es el poco aprecio por la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Bueno, yo confío, yo sé que todos aprecian la palabra de Dios, si no, no estarían aquí. No, yo sé que muchos de ustedes acompañan día a día esta plataforma para aprender más, y no solamente esta, sino también otras. ¿Por qué? Porque tienen aprecio por la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo podemos tener aprecio por la palabra de Dios? Discerniéndola, adquiriendo más conocimiento en cada versículo. Que a veces, claro, leemos pasajes de las Escrituras que ya conocemos y pareciera que ya lo sabemos todo del pasaje. Pero hermanos, aunque nosotros pasemos años leyendo el mismo pasaje, podemos nosotros rumiar en cada palabra, en cada versículo, y sacar más cosas de las Escrituras. Y es que es lo que dice el texto de Hechos 17:11, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con todo ánimo, con toda solicitud, escudriñando. ¿Cuándo? Cuando tenían tiempo, el día domingo. No, dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aún cuando los maestros que estaban enseñando ahí eran Pablo y Silas. Aún así, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y otro de los opositores del discernimiento es el tener un bajo concepto de Dios. Si no tenemos una buena idea de quién es Dios, jamás podremos discernir bien. Y esto es por ignorar el carácter de Dios. Como bien lo dice Romanos 1, ¿no? Que no se entregaban a las pasiones desordenadas, se entregaban al mundo, se entregaban a cosas horribles, que la vemos hoy en día. ¿Saben por qué? Porque no tenían un concepto de Dios. Es decir, que tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero prefirieron no tenerlo en cuenta. Y otros de los opositores del discernimiento es el enemigo. Marcos 8, verso 32 al 33 dice, y esto le decía claramente. Bueno, aquí tenemos a Jesús cuando les dijo a ellos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho. Ya era su hora, tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz. Y dice que se los dijo claramente. Y Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa frase reconvenirle en el original da la idea de que fue un reto, fue un llamado de atención fuerte de parte de Pedro hacia Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no entendía. ¿Y por qué no entendía? Por la falta de discernimiento que Jesús debía morir en la cruz. Pedro se enfocó en la muerte de Cristo, pero no se enfocó en su resurrección. Entonces el enemigo se apoderó del discernimiento que Pedro hacía de las declaraciones
de nuestro Señor Jesucristo. El discernimiento de Pedro era que estuviera más preocupado por las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Y nos pasará esto a nosotros, hermanos. Hermanos, muchas veces valoramos tanto las cosas de los hombres que aquellas cosas de Dios. ¿Y la razón por qué? Valoramos tanto el materialismo. Valoramos tantas cosas que tienen un tiempo en este mundo. ¿Y cuál es la razón? Y la razón es porque el enemigo se ha apoderado de nuestro discernimiento. Vamos a ver en los pocos minutos, ya me quedan poquitos minutos, unos conceptos importantes a la hora de discernir. Y uno de los conceptos importantes a la hora de discernir tiene que ver con la verdad. Porque la verdad es aquello que corresponde ¿a qué? A la realidad. Y debemos entender, hermanos, que muchas veces nosotros percibimos cosas que interpretamos de una manera, pero la realidad es otra. Ejemplo de eso podemos pensar en los ilusionistas, en los magos, que hacen cosas que nosotros nos quedamos así como perplejos y decimos, pero ¿cómo lo hizo? Pero es puro truco, no es la verdad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes notarán desde allí, pero sí, es algo que lo hacemos desde niño en el colegio, en la escuela. ¿Se acuerda que uno agarra un lápiz y lo mueve de esta manera? ¿Y qué pensamos? Que al moverlo de esta manera pareciera que el lápiz es flexible, pero sabemos que no es flexible, es rígido, es duro. Pero al tener este movimiento, pareciera que es un lápiz flexible. Es una cuestión óptica. Entonces, así es como muchas veces Satanás engaña y hace que la gente interprete como verdad algo que en realidad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque la verdad es objetiva, es única, es constante, la verdad es universal, es transcultural, la verdad es descubierta, la verdad está en la palabra de Dios. Ese artículo la indica exclusividad. Ahora, un punto que tenemos que entender, hermanos, lo que la verdad o lo bueno no es. Lo que la verdad, lo bueno o lo bueno no es. Hermanos, algo no es verdad o bueno porque produzca resultados. Y este es el discernimiento de mucha gente. Como produce resultados, ahí está la verdad. Muchas cosas producen resultados, pero no necesariamente es bueno. Por ejemplo, las campañas de entrega de preservativos, por ejemplo. ¿Da resultado? Y sí, da resultado en el sentido de que tiene un beneficio en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Quizás evitar embarazos. Pero sabemos que la entrega de preservativos y todas estas cosas, hermanos, hacen de que muchos estén fornicando libremente. Y sabemos, hermanos, que eso es pecado. Entonces, el hecho de que tenga resultado no significa que sea bueno. Algo no es verdad porque lo hice por amor, por ejemplo. Bueno, es que yo mentí a mi cónyuge, dice alguno. Yo mentí a mi esposa, pero lo hice por amor. ¿Ha escuchado usted, hermano y hermana, ha escuchado a alguien, a un hombre decir, yo golpeé a mi esposa, pero lo hice por amor? Bueno, hermanos, eso no es verdad. Sabemos que eso no es verdad. Algo no es verdad o bueno porque me hace sentir bien. Pregúntele a un drogadicto que consume droga, ¿cómo se siente después de consumir droga? Ellos van a decir que se sienten bien. Por eso lo hace. Pero eso no significa que sea bueno, que sea verdad. Algo no es verdad o bueno porque la cultura del momento es así. Países del Oriente, ¿qué es lo que permite? Tener varias esposas, por ejemplo. Pero eso no significa que sea bueno o que sea verdad. Algo no es verdad o bueno porque sea legal. Aquí en Argentina, el matrimonio del mismo sexo es legal. El año pasado se legalizó el aborto.
Y no porque sea verdad, exista, esté ahí legalmente, significa que sea bueno. Pero también debemos entender, hermanos, que algo ilegal puede ser muy bueno y puede ser legítimo. Y en sencillas palabras, la proclamación de la palabra. Puede uno estar en un país donde no se permita predicar el evangelio, no se permita tener una Biblia, pero bueno, aunque no es legítimo, es ilegal, bueno, no significa que eso sea bueno, sea verdad, hay que predicar el evangelio. Entonces, esto como modo de ejemplo, hermanos, nos ayuda a discernir una cosa de la otra. Entonces, hermanos, debemos aprender con todas esas cosas a no ser simplistas. Aprendamos, hermanos, a que podamos ver nosotros el discernimiento como una palabra muy importante como cualidad en el cristiano. Y yo sé que eso no ocurre de un día para otro. Yo sé, hermanos, que esto no ocurre de un día para otro. Tenemos que tomar tiempo, tenemos que dedicar tiempo y que Dios nos ayude a tener en la vida un buen discernimiento de todas las cosas. Y cada uno de ustedes y esta plataforma y de los que los hermanos fieles hacen para poder compartir la palabra de Dios es un granito de arena que nos ayuda a aprender a discernir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es verdadero y lo que es mentira. Muy amable, hermano, muchas gracias y que el Señor les colme de bendiciones. Bien, hermanos, buenas tardes a todos. Yo vengo llegando aquí, vengo de Facebook. Gracias al hermano David por la excelente lección, muy edificante. Nos ayuda mucho para apreciar y valorar mejor las cosas de Dios y rogando que haya discernimiento y conocimiento. Dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:18, dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer, no mantenernos ahí como los hermanos que estaban en Hebreos capítulo 5, ¿recuerden? Pero pues bien, muchas gracias nuevamente, hermano David. Linda, preciosa lección, me encantó, de verdad. Quiero decirles algo antes de ir a la oración y todo, para no dejar atrás a la gente que estaba en Facebook. Allí estuvieron Juliana Lamas, Norma Mendoza, Altagracia Merán Mora, Gonzalo Valenzuela Nogales, Marta Reina, Raúl Rodríguez, Sergio Torres, Soledad Lorca Martínez, Diose Jaime, Ramón Herrera, Janet Araya, José Francisco Mesa Huerta, Alberto Córdoba, Richard Rosson, Benjamín Urbina. A todos ellos, gracias por acompañarnos. Y decirles que los que no han podido ver todo y oír este precioso mensaje en esta tarde, mañana desde las 9 de la mañana, hora de Chile, ya estará en el canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube. Lo pueden ver ahí nuevamente y revisarlo. Hay muchos hermanos y personas que conozco que a veces dicen, no pude estar ahí, pero lo estoy viendo en Facebook o lo estoy viendo en el YouTube. Así que gracias a todos. Vamos a tener una oración para luego hacer algún comentario que se pueda hacer en esta tarde. Hermano Mario, por favor, ¿puede quedarnos en una oración? Con gusto, hermano. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, nos dirigimos, Señor, a ti en súplica, pidiéndote pues que nos escuches, porque sabemos que tú nos escuchas, Padre, porque tenemos a un gran mediador que es nuestro Señor Jesucristo, a quien alabamos y glorificamos también. Dándote gracias por el hermano David, pues que nos trajo la enseñanza, que le sigas dando sabiduría. A nosotros también, que nos ayude a tener la sabiduría, el discernimiento de tu palabra, que podamos discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que también esta pueda transformar nuestras vidas y nos ayude a poder guiar y dirigir a otras personas hacia el camino de la verdad. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos los que estamos acá en la plataforma de Zoom, también a los que están en Facebook,
que los ayudes a ellos en todo también, que tu misericordia pues nos alcance a cada uno de nosotros para que podamos seguir andando firmes hacia la vida eterna, Padre. Te pedimos que fortalezca a todos los hermanos que están teniendo diferentes dificultades, que sabemos que las tribulaciones y las aflicciones llegan a nuestras vidas y nos golpean muchas veces duramente. Pero sabemos, Dios, que contamos contigo, con tu bondad, con tu providencia y tu misericordia. Y por eso te pedimos, Señor, que fortalezca a todos los hermanos que están sufriendo, que los ayudes en sus dificultades y que les permita, pues, salir adelante, Padre, poder vencer los problemas que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, bendice esta plataforma, bendice a los hermanos que la llevan a cabo, el hermano Néstor, Sergio Pino, Oscar Rivadeneira, que les sigas ayudando para que puedan seguir haciendo esta labor evangelística que para bien de todos nosotros está siendo hecha. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanitos, si hay alguien que quiera aportar algo, preguntar algo al hermano también, que levante su mano, como dice la canción por ahí. Hermano Exediel, ¿puede abrir su micrófono? Sí, hermanos, que ya me salgo, pero quiero darle gracias a todos ustedes, especialmente al hermano David, qué buen tema nos trajo en esta tarde, hermano, que Dios lo bendiga mucho. Y gracias a todos ustedes, hermano. Dios los guarde. Yo me despido. Va a apagar la tele, Gracias, hermano. hermano. Sí, voy a apagar de una vez la televisión. Gracias, hermano. Dios le bendiga mucho también. Gracias, hermano.